escuchando bastante mal. Bien, arrancamos entonces con el tejido conectivo, también denominado conjuntivo. En este caso, el tejido conectivo conjuntivo principalmente cumple las funciones de dar apoyo y proteger a los otros tejidos. Entonces, dentro del tejido conectivo vamos a encontrar algunas características, como por ejemplo, la presencia de una matriz extracelular abundante, que es una de las diferencias más importantes con el tejido epitelial. Porque el tejido epitelial, ayer cuando estuvimos viendo, dijimos que se caracterizaba porque su matriz extracelular era escasa. Entonces, acá encuentro una primer diferencia. Esa matriz extracelular, dijimos que tenía dos componentes, una sustancia fundamental y fibras. La sustancia fundamental de este tejido puede variar bastante de un tejido a otro. Es decir, primero que es el principal componente, la sustancia fundamental de la matriz, y a su vez, esa matriz, dentro de estos tejidos vamos a encontrar que en algunos es líquida, en algunos es sólida. Entonces, es donde más varía la matriz de un tejido al otro. A su vez, puede contener, o mejor dicho, contiene fibras. Esas fibras pueden ser fibras de conexión y soporte, como por ejemplo el colágeno, que lo voy a encontrar en tendones, ligamentos, huesos, cartílagos. Las fibras elásticas, que me dan una resistencia, por eso la encuentro, por ejemplo, en las paredes de vasos sanguíneos, debido a que si el caudal de sangre, el volumen de sangre que pasa por ese vaso aumenta, la pared de mi vaso tiene que tener la capacidad de poder extenderse y no desgarrarse, no romperse. Entonces, por esa razón, en los vasos sanguíneos encuentro una alta proporción de fibras elásticas. Y las fibras reticulares, que se encuentran principalmente en el interior de órganos, forman como una red en el interior de los órganos, por ejemplo, en el hígado. Entonces, dentro de los tejidos conectivos, nosotros vamos a encontrar tres células principalmente. ¿Puedo encontrar otras? Sí, obvio. Hay células que están de paso, como por ejemplo basófilos, eosinófilos, neutrófilos, pero estas tres son las principales que voy a encontrar. Por ejemplo, los fibroblastos. El fibroblasto es una célula que se encarga de sintetizar las fibras, básicamente, de la matriz. Entonces, de las células que habitan en el tejido, son las más abundantes. También encuentro a los macrófagos, que son estos que tengo acá, que hacen procesos fagocíticos, no solamente de partículas extrañas, sino también de algunas células, y estos macrófagos se diferencian a partir de otras células que se denominan monocitos. Y por último, voy a encontrar adipocitos que, como su nombre lo indica, van a formar parte del tejido adiposo y se encargan de almacenar lípidos. Ese almacenamiento lo hacen en forma de gotas. Entonces, por ejemplo, acá veo un adipocito de la grasa blanca que contiene una gran gota lipídica, mientras que acá veo un adipocito de la grasa parda que contiene muchas, pero pequeñas gotas lipídicas. Entonces, estos son los tres tipos principales de células que voy a encontrar en el tejido conectivo. Ustedes, a lo largo de esta unidad, van a ver en los distintos tejidos que vamos a ir viendo, van a ver el tema del concepto de blasto y cito. Recuerden que el concepto blasto hace referencia a células inmaduras y el concepto cito a células maduras. Obviamente estas células maduras derivan de células inmaduras. Se diferencian a partir de células que son inmaduras. Y los blastos tienen la particularidad de que en el tejido donde están pueden secretar y tienen la capacidad de secretar la matriz, además de poder dividirse. En el caso de las células maduras, pierden esa capacidad, sobre todo de secreción de matriz, y también disminuyen la capacidad de dividirse. Entonces, por ejemplo, los huesos
yo voy a encontrar los osteoblastos y los osteocitos. En el cartílago voy a encontrar los condroblastos y los condrocitos. Si yo hablo de secreción de matriz, por ejemplo, en el hueso, principalmente lo hacen los osteoblastos. Entonces, ¿cómo clasificamos a los tejidos conectivos? Los tejidos conectivos se clasifican en dos grupos. Primero tenemos los tejidos conectivos propiamente dichos, son estos tres que ustedes ven acá, que son el tejido conectivo laxo, el denso irregular y el denso regular. Y por otro lado vamos a tener todo el grupo de tejidos conectivos especializados. Adiposo, sanguíneo, cartilaginoso, óseo, hematopoyético y linfóide. Vamos a empezar entonces con el tejido conectivo propiamente dicho. Dentro de este tejido, vamos a empezar con el conectivo laxo. Este tejido conectivo se va a ubicar debajo de los epitelios. Nosotros ayer estuvimos viendo que en esa imagen que yo les mostré, debajo de los tejidos epiteliales hay tejido conectivo. Ese tejido conectivo, principalmente, es tejido conectivo laxo. ¿Dónde? Y, por ejemplo, en las cavidades internas, o debajo de los epitelios que están relacionados con el epitelio glandular, o debajo del endotelio. El endotelio era el tipo de tejido epitelial que yo encontraba en los vasos sanguíneos, que puntualmente era tejido plano o escamoso de tipo simple. Este tejido conectivo tiene en su matriz abundantes sustancias fundamentales. Y las fibras que lo forman son fibras más bien delgadas, pero no presentan orden. Entonces, en este tejido van a predominar fibroblastos y adipocitos, y este tejido es el que me va a permitir difundir nutrientes, y también es el lugar donde van a ocurrir las reacciones inflamatorias. Cuando veamos inmune, igual la mayoría de ustedes ya lo han visto, vamos a ver que las reacciones inflamatorias pertenecen a lo que nosotros le llamamos las respuestas inmunes. Esas reacciones van a ocurrir principalmente en este tipo de tejido. Acá, por ejemplo, vemos un tejido conectivo laxo. Fíjense que las fibras son bien delgadas y están totalmente desordenadas. ¿Dónde lo puedo encontrar? Y bueno, por ejemplo, acá tengo una arteria, puntualmente en el riñón, y esto que tienen acá es tejido conectivo laxo. Como yo les dije, lo puedo encontrar debajo de los endotelios. También acá tengo el hígado, puntualmente los lobulillos hepáticos, y esto que tienen pintado de celeste es el tejido conectivo laxo. Acá lo encuentro en el esófago, en la mucosa del esófago, acá lo encuentro en el intestino delgado, acá en el músculo esquelético. Fíjense que acá hay menos cantidad, si lo comparamos por ejemplo con este, pero hay, y acá en el testículo, puntualmente formando parte de los conductos eferentes del testículo. Entonces, este tejido conectivo, como les dije, lo voy a encontrar principalmente debajo de los epitelios, recubriendo cavidades, glándulas y el endotelio. Segundo tipo de conectivo propiamente dicho, denso irregular. ¿Dónde está? En la dermis. Ayer vimos la imagen de la piel y dijimos que teníamos la epidermis y debajo teníamos la dermis. Esa dermis es tejido conectivo denso y regular. Acá encuentro menos sustancia fundamental en la matriz y encuentro más proporción de fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno no tienen una orientación definida, por eso se le llama irregular. Y acá los fibroblastos son más bien escasos. Entonces, estos tejidos nos van a brindar resistencia a los desgarros, por eso es la dermis. Y por último, el conectivo denso regular se encuentra en ligamentos, tendones y aponeurosis. Recuerden que, obviamente, están formando parte de ligamentos, tendones y aponeurosis,
tiene que ser un tejido que me dé resistencia al esfuerzo. Entonces acá tengo poca también escasa o poca sustancia fundamental, tengo proporción de fibras de colágeno alta, pero están en un patrón particular, siguen un patrón, un orden. Y en este caso, como les dije, lo voy a encontrar en ligamentos, tendones y aponeurosis. Y acá los fibroblastos también son escasos. Acuérdense que ayer lo estuvimos viendo que las aponeurosis son tipos de tendones más bien planos, delgados, que lo encuentro, por ejemplo, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en algunas partes de la cara. Todo esto es lo que llamamos el tejido propiamente dicho. Acá está el regular, acá tengo, por ejemplo, un ligamento, acá tengo, por ejemplo, un tendón, y acá vemos la córnea y la esclerótica. Si se acuerda, eran partes de los. Entonces, estos tejidos conectivos se denominan propiamente dichos. Dígame, ¿qué me iban a preguntar? Dani, la foto anterior, la que es toda roja es del regular, ¿Qué la pasa? anterior a esta diapositiva, todos esos puntitos negros son los núcleos de los fibroblastos, ¿no? Y eso Exactamente. no... ¿Y por qué me dice en el cuadro que hay fibroblastos escasos y si hay como muchos puntitos? Porque la realidad es que este tejido conectivo que lo está formando, vos no solamente tenés fibroblastos formando parte del tejido conectivo. ¿Sí? Acá no te puedo decir, a ver, cuál de todos es, no te puedo decir si esto es un ligamento o es un tendón, porque con la imagen hace un pedazo de imagen, no te lo puedo decir, ¿sí? Pero si vos te fijás, acá se ve mejor, por más que tengan pocos fibroblastos, vos lo comparás con la cantidad de fibroblastos que tenés en el tejido laxo. ¿Entiendes? No es que no tenga, es que tiene menos. En el tejido conectivo laxo son muy abundantes. Entonces, vos acá ves, formando parte de estos tejidos, obviamente que ves fibroblastos, pero hay menos proporción que lo que vos tenés en un tejido conectivo como este. Acá, lo que pasa es que en el tejido conectivo laxo la imagen está como muy alejada, entonces no se alcanza a ver. Pero claramente, en estos tejidos conectivos, fíjate que acá está, bueno, yo no veo nada, pero hasta se ve como una mancha celeste. No se alcanza a distinguir si hay muchos o hay pocos. Pero en este tipo de tejido, vos verías muchos más fibroblastos. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Por eso acá, si vos te fijás, predominan las fibras de colágeno más que los fibroblastos. O sea, en estos dos tejidos que vos tenés acá, te predominan más el colágeno que los fibroblastos. Tienen una sustancia fundamental escasa, pero esa sustancia fundamental te predomina las fibras de colágeno en estos dos. Acá tengo mucha más sustancia fundamental, pero los fibroblastos son más abundantes. Entonces, no, ojo con confundir las células que lo están formando con lo que rodea a esas células, que es la matriz. Bien, entonces, vamos con los especializados. Dentro de los especializados, ustedes tienen esos 6 tipos que ven ahí. Vamos a ir viendo primero el adiposo, después el sanguíneo, después el cartilaginoso y así. Empezamos con el adiposo. Ayer también estuvimos viendo la imagen de la piel y dijimos que yo tenía epidermis, epitelial, dermis, vamos a ver, conectivo, y debajo yo tenía una grasa subcutánea. La grasa subcutánea se denomina hipodermis. Se encuentra en la hipodermis, debajo de la piel. Ese tejido adiposo, por ejemplo, su matriz es muy escasa y predominan las células que lo forman, que son los adipocitos. Los adipocitos, su función principal en este tejido es el almacenamiento de energía, el aislamiento térmico y obviamente proteger órganos. Entonces nosotros teníamos 2 tipos de tejido adiposo. Ya vamos a ver las diferencias, pero para que se acuerden, miren, acá tengo el tejido adiposo blanco, donde claramente se ven las gotas de grasa
almacenadas, y el tejido adiposo pardo, donde yo tengo pequeñas gotas de grasa almacenadas. También este tejido adiposo pardo predominan las mitocondrias, entonces eso es lo que le da la coloración al tejido marrón o pardo. Y acá vemos la distribución. Claramente, la grasa blanca tiene mucha mayor distribución que la grasa parda en el organismo. ¿Sí? Por ejemplo, miren la grasa blanca cómo se encuentra, como dijimos, por ejemplo, debajo de la piel, en el hipodermis, en la parte de las vísceras, en la parte retroperitoneal, en las gónadas, es decir, tienen mucha más distribución este tipo de grasa que la grasa parda. Está como distribuida en lugares muy determinados, la grasa parda, muy puntuales, como acá lo digo, en axilas, en la parte paravertebral, por ejemplo, en la parte cervical, tiene mucha menos distribución. Entonces, volvemos a las diferencias de estos tejidos, y la primera diferencia es obviamente lo que dijimos. El tejido adiposo blanco, el adiposito, almacena una gran gota lipídica central. En este caso, tengo múltiples gotas lipídicas y mucha cantidad de mitocondrias, que son las que generalmente le dan el color pardo o marrón. Entonces, es lo que vimos recién. Esto sería un adiposito de la grasa blanca y esto sería un adiposito de la grasa parda. Tengo todas las pequeñitas gotas lipídicas dentro del adiposito. Pero además, en estos dos tejidos adiposos, funcionalmente son distintos. Es decir, la función que cumplen en el organismo es distinta. Porque el tejido adiposo blanco principalmente cumple función de almacenamiento de energía. Entonces, va a promover la hidrólisis de los triglicéridos para liberar ácidos grasos y gliceroles. Pero el tejido adiposo pardo cumple principalmente función de termogénesis, es decir, producción de calor. Entonces, este tejido adiposo pardo, lo que va a ocurrir es que se van a metabolizar los triglicéridos más rápidamente, se va a consumir energía, se va a producir calor, ese calor va a elevar la temperatura del tejido y así va a aumentar la temperatura sanguínea. Entonces, en resumen, el tejido adiposo blanco principalmente es una reserva energética y el tejido adiposo pardo está más encargado de lo que es la termogénesis. Entonces, este tiene una distribución más limitada, como dijimos, y el adiposo blanco tiene una distribución más abundante en el organismo, en el niño o en el recién nacido, mejor dicho, es más homogénea, pero luego esa distribución se controla por hormonas sexuales, por eso en las mujeres se acumula principalmente en los muslos y en la zona del busto, y en el hombre en la zona abdominal. Eso está regulado por hormonas sexuales, esa distribución. Entonces, ambos están formados por adipocitos, pero los adipocitos que lo forman son distintos y funcionalmente son distintos, cumplen funciones distintas. Por eso su distribución en el organismo también es distinta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No. Bien. Segundo tipo de tejido. Esperen que... Segundo tipo de tejido. Tejido sanguíneo. La sangre. Obviamente, la sangre circula por el corazón, circula por los vasos sanguíneos, pero en este caso vamos a encontrar una matriz extracelular que es muy variable. Primero, que es líquido. Y segundo, que esta matriz puede llevar de todo. Puede llevar iones, puede llevar glucosa, puede llevar hormona, puede llevar, porque su matriz es muy variada, tiene muchos componentes la matriz del tejido. Obviamente la parte celular está formada por plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Y cuál es la función? Y obviamente la más importante, que es el transporte de nutrientes, de desechos, de oxígeno, etc., de hormonas. Entonces,
Este tejido sanguíneo prevalece obviamente en él los glóbulos rojos, son los más abundantes. Y acá vemos como una imagen de cómo se verían las células sanguíneas al microscopio. Por ejemplo, un linfocito, un monocito, un basófilo, el eosinófilo, las plaquetas, pero fíjense que en todos predominan los glóbulos rojos. En todas las imágenes predomina la cantidad de glóbulos rojos que hay. Acá les muestran cómo estructuralmente, cómo se ven. Acá tenemos el eritrocito, fíjense que es como un disco bicóncavo. Acá tenemos las plaquetas, que son fragmentos citoplasmáticos en realidad. Y acá tenemos toda la parte de lo que es los glóbulos blancos, basófilos, eosinófilos, los neutrófilos, los linfocitos, y acuérdense, como les dije al principio, que los macrófagos, que son células más grandes, fagocíticas, derivan de otras células que son los monocitos. Entonces, si nosotros nos vamos a la cantidad de sangre que tenemos, una persona aproximadamente de 70 kilos tiene 5,5 litros aproximados de sangre. Entonces, según el peso, ustedes pueden hacer una relación, una regla de 3 simple, y calcular la cantidad de litros de sangre que tendría. En esa sangre voy a encontrar la parte líquida, que es lo que llamamos el plasma, que es donde voy a encontrar agua, iones, glucosa, aminoácidos, lípidos, hormonas, vitaminas, bueno, voy a encontrar básicamente un montón de componentes, pero es la parte líquida, por eso decimos que en este caso la matriz es líquida. Y por otro lado, voy a encontrar toda la parte celular, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Los glóbulos rojos son los más abundantes, ese 4,5 millones a 5 millones por milímetro cúbico es en el hombre, generalmente la mujer tiene un poco menos, tiene entre 4 y 4,5 millones. También depende mucho, en la mujer cambia mucho la cantidad en la etapa del ciclo que esté la mujer después de menstruar, generalmente tiene menos cantidad todavía, pero recuerden que estos glóbulos rojos son los encargados del transporte de oxígeno debido a la hemoglobina. Después tenemos las plaquetas o trombocitos que intervienen en el proceso de coagulación. Ahí tengo un poco menos, entre 150.000 y 400.000 por milímetro cúbico de sangre. Y los glóbulos blancos o leucocitos, entre 5.000 y 10.000, hay otras bibliografías que dicen entre 6.000 y 9.000 por milímetro cúbico, pero bueno, eso cambia dependiendo de la bibliografía de cada libro. Dentro de los glóbulos blancos, recuerden que van a tener granulocitos y agranulocitos. ¿Alguno se acuerda por qué se los clasificaba así? Porque los granulocitos tenían como forma, como gránulos afuera, por eso se llaman así. Perfecto, muy bien. La diferencia es estructural, básicamente. Dentro del granulocito teníamos los neutrófilos, que hacían procesos fagocíticos, ¿cuáles son los más abundantes de todos? Por ejemplo, de los granulocitos, ¿cuál es el más abundante? Los neutrófilos, creo. Muy bien, más abundantes son los neutrófilos, son los primeros que participan en las reacciones infecciosas haciendo procesos fagocíticos, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, cuando nosotros encontramos pus en algún lugar, son neutrófilos que han muerto en la batalla, ¿no? Son neutrófilos muertos, ¿sí? Porque son los primeros que van al lugar, al ataque de eso extraño que ingresó al organismo. Después tenemos los eosinófilos, que participaban en reacciones alérgicas, hacen procesos de fagocitosis. ¿Alguno se acuerda principalmente los eosinófilos en qué tipo de infección participaban, más allá de las reacciones alérgicas? En las parasitarias. Muy bien, en las reacciones parasitarias, las infecciones parasitarias. Y después tenemos los basófilos, que son los que secretaban histamina y heparina, y participan también en los procesos alérgicos. Por eso nosotros cuando tomamos un antialérgico, tomamos un anti
histamínico, porque lo que hacen los basófilos es incrementar las reacciones alérgicas liberando histamina. Y después tenemos los agranulocitos. Monocitos, lo vimos recién, cuando migraban al tejido conectivo, se convertían en macrófagos, más grandes, capacidad fagocítica, y el linfocito, que claramente son los que sintetizan los anticuerpos, ¿verdad? Es decir, participan de lo que nosotros le llamábamos la inmunidad específica. ¿Por qué se le llamaba inmunidad específica? Porque es para un antígeno específico, a diferencia de la innata, que es como algo que sirve para todo por defecto. Muy bien, perfecto, porque es específica para un antígeno en particular. Es decir, si yo hablo de un anticuerpo, cada patógeno me va a generar un anticuerpo distinto. Entonces hay un anticuerpo específico para cada antígeno. Por eso se le llama inmunidad específica. Entonces, esto es lo que vemos de tejido sanguíneo. ¿Ya? Después cuando veamos circulatorio vamos a profundizar más, vamos a ver bien inmune también, volvemos a ver esto en detalle, vemos cómo participan estas células en la respuesta inmune, después vemos la cascada de coagulación también en circulatorio, es decir que esto lo vamos a volver a ver, esto es simplemente una introducción, nada más. Tercer tipo de tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso lo voy a encontrar en las articulaciones, en los anillos de la tráquea, en el oído, en la punta de la nariz y en los discos intervertebrales. Es decir, en los discos que encuentro entre vértebra y vértebra en la columna vertebral. En el feto, los primeros huesos tienen estructura cartilaginosa. Entonces, este tejido cartilaginoso no hay un solo tipo, no es lo mismo el cartílago que forma parte de los anillos traqueales que el cartílago que forma parte de la nariz, o el que forma parte de los discos intervertebrales. La matriz se caracteriza porque contiene una sustancia que es el proteoglucano condroitin sulfato. Esta matriz es sólida, pero a su vez es elástica. Entonces, eso le permite al cartílago, por ejemplo, encontrarse, tampoco todos los cartílagos tienen la misma elasticidad, pero encontrarse en determinados lugares donde tengan cierta elasticidad. Obviamente no es lo mismo un cartílago de tipo fibroso que un cartílago hialino. ¿Cómo se llaman las células que lo forman? Condrocitos. Y obviamente, como les dije, lo voy a encontrar en articulaciones y también, por ejemplo, en los discos intervertebrales van a cumplir la función de amortiguar los impactos. Entonces, como dije recién, existen distintos tipos de cartílago, el hialino, el fibroso, y el cartílago elástico. El cartílago hialino es el más abundante. Entonces acá vemos, por ejemplo, los condrocitos rodeados por esta matriz. Lo que varían es principalmente estructuralmente, no porque tengan una sustancia extra o no, pero, por ejemplo, este cartílago hialino tiene colágeno de tipo 4, entonces tengo acá los condrocitos rodeados por el colágeno. El cartílago hialino es un cartílago que obviamente no es tan elástico como otros tipos de cartílago, como por ejemplo el cartílago elástico que encuentro, no sé, en la epiglotis. Y el cartílago fibroso es un cartílago más resistente. ¿Sí? Por eso lo encuentro, por ejemplo, en un menisco o lo encuentro en un disco intervertebral. También, por ejemplo, acá vemos el cartílago hialino en la tráquea, vemos el cartílago hialino en el hueso hioides. ¿Alguien se acuerda dónde estaba el hueso hioides? En el cuello. Muy bien. ¿Y qué particularidad tenía ese hueso Que no hioides? estaba unido a nada, estaba como flotando. Muy bien, es un hueso que no se articula con ningún otro hueso. Muy bien. Entonces, este tejido cartilaginoso se caracteriza por eso, porque
su matriz es rica en proteoglucano y ese tejido cartilaginoso lo encuentro en lugares puntuales, diríamos, del cuerpo. Próximo tejido, óseo. El tejido óseo son los huesos. Obviamente, en este caso la matriz, tiene una sustancia que se llama fosfato de calcio, que forma cristales de hidroxiapatita, que es lo que básicamente le da rigidez al hueso. Los huesos, más allá de permitirme a mí el movimiento, protegerme órganos, permitirme mantenerme erguido, los huesos son nuestra reserva de fósforo y calcio. Eso es tan importante el consumo de calcio y de fósforo, sobre todo en la niñez. Porque a medida que vamos creciendo, las mujeres peor, disminuye nuestra capacidad absortiva de calcio y de fósforo. Entonces, ahí es cuando el hueso empieza a volverse más frágiles, empiezan las osteoporosis, empiezan la mayor probabilidad de fracturas, pero por eso es tan importante el almacenar todo el calcio y fósforo que se pueda durante la niñez. Por eso es tan importante el consumo no solamente de calcio, sino de sustancias que me favorezcan la absorción de este calcio, como por ejemplo la vitamina D, que favorece la absorción de calcio. Por eso todos los productos lácteos, además de contener calcio, tienen este refuerzo en vitamina D. A medida que crecemos, cada vez es mayor, absorbemos menos, y en el caso de las mujeres, a medida que estamos a la menopausia, peor. La absorción es mucho menor, y además, al haber tantos cambios hormonales, todo lo que es la pérdida de calcio se va incrementando, y la absorción de calcio va disminuyendo. Por eso también las mujeres empiezan todo lo que es la parte de menopausia, se incrementan todo lo que es la osteoporosis, es más, se dan suplementos a las mujeres de calcio, con agregado de vitamina D, pero la realidad es que la capacidad absortiva disminuye. La Cami me preguntó si la matriz del suero, la matriz es en plasma, por eso es líquido. Y la Romy, todavía no lo explico, Romy, ahora eso lo vemos, el tema de la resorción con los osteoclastos. En el caso del tejido óseo, nosotros encontramos principalmente 3 células: osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. El osteoblasto, como dijimos, célula inmadura, secreta la matriz. El osteocito, célula madura, es la que se encuentra rodeada por esa matriz. Y el osteoclasto es el que es una célula multinucleada con propiedades fagocíticas. Entonces lo que va haciendo esa célula es haciendo un proceso de resorción ósea, que se explicaría como un criollo va desgastando el hueso, el osteoclasto, para que ese hueso se vaya formando otra vez, para ir renovándolo. Eso es lo que hace el osteoclasto, ir haciendo procesos fagocíticos en el propio hueso. Entonces, de esa manera, el tejido se va regenerando, no por el osteoclasto, sino por el osteoblasto y por los citos. Esa es la función que tiene el osteoclasto. Es una función fagocítica a nivel del hueso. Dani, una Entonces, pregunta, ¿por qué tienen muchos núcleos? O sea, ¿por qué son multinucleadas esas células? mira, la realidad es que cuando vos te pones a fijar, hay muchas células que son multinucleadas. Por ejemplo, las células musculares también son multinucleadas. Muchas veces la cantidad de núcleo está relacionada con la cantidad de procesos que lleva a cabo la célula. Así como viste, por ejemplo, cuando un tejido o un determinado órgano necesita mucho ATP, te doy un ejemplo, el músculo. Tiene muchas mitocondrias. ¿Por qué? Y porque necesita mucho ATP.
Bueno, en el caso de las células que son multinucleadas, está relacionada con la cantidad de funciones que lleva a cabo la célula. A ver, si vos te fijás, hay muchas células que son multinucleadas. Entonces, principalmente está relacionada, como te digo, con la cantidad de procesos que lleva a cabo la célula. También se cree que cuando la célula es multinucleada, es porque muchas veces derivan de la fusión de varias células. Entonces, en este caso, está más relacionado con las funciones que lleva a cabo que con otra cosa. Es una célula que lleva a cabo varios procesos, entonces por eso tiene muchos núcleos. Así como cuando la célula necesita mucho oxígeno, o mucha, mejor dicho, mucha energía, tiene muchas mitocondrias. Esa es la razón, ¿sí? Por la que tienen muchos núcleos. Acordate que la cantidad de organelas de una célula está relacionada con los procesos que lleva a cabo esa célula, ¿sí? A ver, básicamente es eso. Una célula que necesita mucha desintoxicación y será una célula que tenga, por ejemplo, mucho retículo liso. Una célula que necesita mucha proteína será una célula que tenga mucha cantidad de ribosomas. Siempre la cantidad de organelas está relacionada con las funciones que cumple esa célula. Bien, vamos con el hueso. Esto que ustedes ven acá es hueso compacto, hueso esponjoso. ¿Alguien se acuerda la diferencia entre el compacto y el esponjoso? Que el esponjoso tenía como unos espacios, entonces parecía una esponja, por eso el nombre. Bien. ¿Y el compacto? El compacto era como láminas, todas juntas. Bien. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la unidad que formaba el hueso compacto? Osteona, ¿no era? Muy bien. Es decir, en el hueso compacto yo encuentro, una osteona al lado de otra osteona, al lado de otra osteona. En el medio de la osteona había un conducto que se llama conducto de Havers, por donde pasaban los vasos sanguíneos. Entonces, el hueso compacto está formado por estas unidades que se llaman osteonas, que son estas que tienen acá. Entonces, ese hueso compacto, cuando yo hablo los huesos del cuerpo humano, recuerden que la distribución del hueso compacto y del hueso esponjoso cambia dependiendo del tipo de hueso. No es lo mismo la distribución en un hueso largo que, por ejemplo, en un hueso plano. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, en un hueso largo, el tejido esponjoso o el hueso esponjoso, a dónde estaba ubicado en el hueso? En la En la médula. médula ósea. A ver, imagínense un fémur. El hueso En el esponjoso, centro. Era el En la centro y epífisis. principalmente en las epífisis, en el extremo del hueso, se encontraba el hueso esponjoso. Sí es verdad que tienen una cubierta de hueso compacto. Y, por ejemplo, en un hueso plano, una costilla, ¿cómo la era? escápula puede ser. Bueno, pero ¿cómo estaba ubicado el hueso esponjoso y el compacto ahí? Tenía como un sándwich, siempre le digo yo. Compacto, esponjoso, compacto. Tiene como capas. En un hueso corto no se distribuye de la misma manera. Entonces, es un poco lo que yo les estaba diciendo. Dependiendo del tipo de hueso, si es corto, largo o plano, es la distribución que tienen el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso esponjoso, como muy bien dijeron ustedes, no tiene osteonas, sino que tiene láminas. Exacto. Los huesos esponjosos tienen láminas que se llaman trabéculas, que forman estos espacios adentro del hueso, donde hay ¿qué cosa? ¿Qué hay en los huecos esos del hueso? Tejido hematopoyético. ¿Cómo se llama principalmente? Puntual, nombre. Médula ósea.
Muy bien, la médula ósea roja. En estos orificios, en estos huecos del tejido óseo puntualmente esponjoso, encontramos la médula ósea roja. Fíjense acá, que acá tengo el tejido esponjoso, esto hace referencia a las láminas del tejido esponjoso, y en el medio, lo que vendrían a ser los huecos, encuentro la médula ósea roja. ¿Sí? Entonces, ¿alguno se acuerda cómo se llama la capa que protege al hueso que lo rodea? Periósteo. Muy bien, periósteo, muy bien. Tanto dentro del canal este que se llama conducto de Havers, como cubriendo el periósteo, voy a encontrar osteoblastos, que son estas células que van a encargarse de secretar la matriz. Esto era un conducto de Havers, esto es un conducto de Havers, por ahí va a pasar vaso sanguíneo. ¿Y cómo se llamaba ese conducto? De Volkmann, puede ser. Muy bien, el conducto de Volkmann, perfecto, que es el que une, es un conducto que en realidad está en forma perpendicular a estos dos conductos de Havers. Entonces, la distribución del hueso compacto y del hueso esponjoso depende del hueso que yo considere, si es un hueso largo, un hueso corto o un hueso plano. Pero los tres van a estar formando por hueso compacto y hueso esponjoso. ¿Sí? En el caso de esto que tienen acá, es como les está mostrando lo que vendría a ser el corte de una ostiona, donde acá tengo el conducto de Havers con el vaso sanguíneo, que ahí está en el medio, y acá veo estas células con sus prolongaciones rodeadas de matriz. ¿Sí? Entonces, esto que tengo acá es la matriz extracelular que está rodeando a estas células que tenemos acá. Eso es lo que yo encontraría si hiciera un zoom en este tejido compacto. Cada una de estos canales circulares, es lo que se denomina ostiona. Es la unidad estructural del hueso compacto. Acá no tengo ostionas, tengo trabéculas. Por eso también se lo llama hueso trabecular al hueso esponjoso. Bien. Entonces, acá lo que vamos viendo es básicamente cómo se van generando las distintas células. Por ejemplo, acá tengo células inmaduras, que son los osteoblastos, que empiezan primero, tengo células mesenquimáticas, que son de donde derivan los osteoblastos. Estos osteoblastos tienen un poder para secretar matriz muy abundante. Esto que ven acá amarillito, naranjita, es la matriz de la que se están rodeando. Posteriormente, algunos de estos osteoblastos se diferencian en osteocitos, maduran y se transforman en osteocitos. Esos osteocitos, acá los encuentro rodeados de matriz y acá sigo teniendo osteoblastos. Fíjense que este quiere representar como que es un osteoblasto que se está transformando en osteocito. ¿Sí? Y acá lo que veo son como si fuera un hueso, donde veo osteocitos rodeados de esa matriz, alrededor encuentro los osteoblastos. Fíjense que yo les dije que los osteoblastos se encuentran en la parte que rodea al hueso, que ustedes me dijeron que se llama periósteo, muy bien. Y acá tengo los osteoclastos, que son los que van a hacer ese proceso de resorción. Y acá, esto que me está representando acá, básicamente es que está ese hueso, diríamos, tiene vaso sanguíneo, por eso está en rojo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo los osteoblastos van quedando hacia afuera, que es lo que nos están mostrando acá, y los osteocitos van quedando hacia adentro, rodeados de la matriz. Dani, Dime tú.
El osteoblasto, o sea, todos los osteoblastos en algún momento van a ser osteocitos o algunos que pueden ser siempre osteoblastos. No, Se me traba la lengua. se van diferenciando en osteocitos, pero también se van formando osteoblastos nuevos. Ah, No bien. es que nacés y los tenés toda la vida. Se van formando osteoblastos nuevos y parte de esos osteoblastos no es que todos se transforman de golpe en osteocitos, sino que van formándose osteoblastos nuevos y algunos osteoblastos se van transformando en osteocitos. Sí, maduran. Siempre pasan por un estado de inmadurez y después terminan madurando. Joya, gracias. De nada. Bien. Entonces, acá dijimos que teníamos el hueso compacto, acá vemos las láminas del hueso compacto, es como un zoom, y acá teníamos el hueso esponjoso. Acá, entre los huequitos del hueso esponjoso, teníamos la médula ósea roja, que bien ustedes me dijeron que es tejido hematopoyético. Y ya que me lo mencionaron, vamos a ver el tejido hematopoyético. Como bien dijeron, se encuentra la médula ósea roja, que por ejemplo la encuentro en los espacios de los huesos esponjosos, en la cavidad medular. Obviamente el tejido hematopoyético cuando uno es niño, en la médula ósea roja es más abundante, cuando soy joven, cuando soy niño, y después esa médula ósea roja va quedando distribuida en lugares muy puntuales. Su matriz, en este caso, es blanda, y ¿cuál es la función de este tejido? Formar las células sanguíneas. Eritrocitos, plaquetas, granulocitos, monocitos. Entonces, ¿qué células forman? Y bueno, como les dije, las células sanguíneas en general. Acá vemos, por ejemplo, la médula ósea roja, que ya la habíamos visto en la imagen anterior. Esto que tienen acá es un poco lo que venimos hablando. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esta célula que tiene la capacidad de diferenciarse en distintos tipos de células? Sí, totipotenciales, creo que eran. Muy bien. Son células que tienen la capacidad de diferenciarse en distintos tipos de células. Entonces, este hemocitoblasto es una célula que puede diferenciarse en distintos tipos de células. Entonces, si se diferencia en un proeritroblasto, se transforma en un eritroblasto policromático y finalmente en un eritrocito. Acuérdense que en este proceso de maduración se expulsa el núcleo, se expulsa el citoplasma y por eso decimos que los eritrocitos son células anucleadas. Por otro lado, puede diferenciarse en un mieloblasto que se diferencia en un progranulocito y me puede dar un basófilo, un eosinófilo o un neutrófilo, que son los tres tipos de granulocitos que tenemos. Puede diferenciarse en un linfoblasto y darme un linfocito. O en un monoblasto y darme un monocito, que son los que nosotros le llamamos agranulocitos. O también puede diferenciarse en un megacardioblasto. Recuerden que ese megacardioblasto se transforma en un megacariocito, pero los trombocitos o plaquetas son fragmentos citoplasmáticos. Es decir, que provienen del citoplasma de este megacariocito. Eso es una plaqueta, es un fragmento citoplasmático. Entonces, básicamente lo que acá estamos viendo es cómo se forman las distintas células sanguíneas, a partir de una célula que se llama hemocitoblasto y que es una célula que tiene la capacidad de poder diferenciarse en distintos tipos de células. ¿Se entendió? Sí, Dani. Sí. Sí. Perfecto. Vamos entonces con el último tipo de tejido, que es el tejido linfoide. El tejido linfoide lo voy a encontrar en el timo, en los ganglios linfáticos, en las amígdalas, en el vaso y en la médula ósea. ¿Alguien se acuerda
por ejemplo, a dónde encontraba las amígdalas? En el cuello. Bien, perfecto. ¿Y los ganglios linfáticos? En todo el cuerpo. Muy bien, los ganglios linfáticos se encuentran en todo el cuerpo. Esto lo vamos a ver, para que no se acuerde o no lo haya visto, lo vamos a ver cuando veamos el sistema inmune. Vamos a ver a dónde se encuentran estas estructuras, porque no todas son órganos, estas estructuras formadas de tejido linfático o linfoide. En este caso, este tejido tiene células linfáticas, células reticulares también, y su función es formar linfocitos y células de sostén de los órganos linfoides. Por eso, cuando yo tengo, por ejemplo, los ganglios inflamados, cuello, es que ha habido una proliferación de linfocitos. Entonces, por eso el ganglio se inflama. Es decir, es un tejido donde se forman linfocitos. Fíjense que acá, cuando yo les dije el caso del tejido hematopoyético, yo les dije que en el tejido hematopoyético, nosotros, por ejemplo, formábamos estos tipos de células, pero principalmente les dije eritrocitos, monocitos, plaquetas y granulocitos. Miren los granulocitos. ¿De acuerdo? Los granulocitos son basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Porque la realidad es que el principal lugar donde se forman los linfocitos es el tejido linfoide. Están en el timo, en la médula, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Entonces, este tejido linfoide, que acá les pusimos una imagen, no sé, muy clara, pero estos serían cúmulos de tejidos linfoides. En este caso, son los encargados de la producción de linfocitos. Y este es el último tejido que encontramos dentro de lo que llamamos los tejidos conectivos especializados, que son los que vimos acá. Entonces, fíjense un poco lo que yo les decía al principio, cómo dentro de un mismo tejido, que es el conectivo conjuntivo, encuentro tanta diversidad. Encuentro desde un tejido sanguíneo hasta un hueso. Es como que en este tejido es muy diverso. Por ahí dentro del tejido epitelial cambia el número de capas, cambia el tipo de la forma de la célula, pero no es tan diverso el tejido epitelial. Este sí. Este es como dentro del mismo tejido tengo mucha diversidad de tejidos. ¿Han quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar sobre estos tejidos? ¿O sobre lo que quieran? Yo no, Dani. Yo Bien. tengo una duda. ¿Viste esos tumores que tienen como dientes, pelos, que siempre en todas las unidades algo te pregunto respecto a eso? Eso pasa cuando una célula, digamos, de las pluritotipotenciales, no me acuerdo cómo se llaman, tienen algún problema, no sé, son cancerosas, o pasa cuando hay algún problema en el tejido. Hay una mutación. Son células que por algún motivo han mutado y al haber esa mutación han desarrollado, por ejemplo, dientes, pelo en un lugar donde no tendría que haber. Es una mutación en la célula. Entonces por eso se forman. Ah, bien, entiendo. Por ejemplo, yo conozco una persona que le habían salido como en la zona de la columna y adentro de ese tumor había dientes, pelo. Es porque las células mutaron y al mutar desarrollaron estructuras que no tendrían que haber desarrollado. ¿Sí? Acordate de esto de la activación y la desactivación de genes. Hubo una diferenciación celular y esas células mutaron y al mutar desarrollaron estructuras que no tendrían que estar ahí, por ejemplo, dientes o pelos. Ay, no. Bueno, no sé si no estaría bueno, quizás adelgazado. Ojo, ¿eh? ¿Quién te dice? La Cande me pregunta qué es el timo. Cande, el timo es un órgano linfoide primario. Es decir,
pertenece a lo que nosotros lo llamamos el sistema inmune, y es el lugar, el timo, se encuentra como a esta altura, y es el lugar a donde maduran los linfocitos T. Ya cuando veamos el sistema inmune, vamos a ver los linfocitos B y los linfocitos T, y el timo es el lugar donde maduran los linfocitos T. Es una estructura que está como a esta altura, y pertenece a los órganos linfoides primarios. Cuando veamos inmune, vamos a ver que hay órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. El timo es un órgano linfoide primario. Te hago otra pregunta. Cuando perdés calcio, digamos por falta de vitamina D o lo que sea, que tenés algún problema, ese calcio después no lo recuperás y terminás con osteoporosis, o lo podés recuperar de alguna manera. Depende de la edad que tengas y depende de la capacidad absortiva que tengas. Por ejemplo, un niño tiene una capacidad absortiva de calcio impresionante. Entonces, si pierde calcio, igual lo va a absorber. A medida que empezamos a crecer, esa capacidad absortiva va disminuyendo. Entonces, obviamente un adulto, si pierde calcio, su capacidad absortiva es tan poca que no lo recupera. Por eso es que empieza esto de la osteoporosis, bueno, y todas las o todas las alteraciones que podemos tener en los huesos. Depende de la edad que tengas, esa es la realidad. Y también depende de la alimentación que lleves, y sobre todo en la niñez, cuando más calcio uno fija. Por eso es que se insiste tanto en el consumo de la leche en los niños, del yogur, de los lácteos en general, porque es donde más tienen que almacenar ese calcio en los huesos. A la gente grande, por ejemplo, se les da estos preparados que vienen, que son polvitos por ahí, que se disuelven, y es calcio con, si vos lees la etiqueta, es calcio con vitamina D, pero la realidad es que la capacidad absortiva de calcio de una persona de 80 años es muy poca. Entonces, por más que vos le des calcio, lo que va a absorber de eso es nada casi. Por eso la mayoría de las personas grandes tienen osteoporosis. Pero también depende mucho de cada organismo. Pero sí, a medida que creces, va disminuyendo la absorción. Bueno, muchachos, entonces, llegamos hasta acá por hoy. Mañana terminamos con tejidos, vemos muscular, vemos nervioso. Así que mañana terminamos con la unidad de tejidos. Que tengan un hermoso día y hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos, Dani. Nos vemos, Dani. Chau, chau, que descansen.